incertidumbre en su ocurrencia. Hechos en donde hay una probabilidad que ocurran, ¿sí? Pero no tenemos la certeza total de que eso ocurre en muchos casos, ¿no? Entonces, contablemente, ¿cuándo nosotros tenemos que contabilizar una contingencia? Solo cuando se dan estas condiciones que están acá. Existe una alta probabilidad de ocurrencia. ¿A qué le surge esto? ¿Con qué lo pueden relacionar, que lo habíamos nosotros analizado? Justamente con lo que tiene que ver con cuentas regularizadoras del activo, ¿se acuerdan? Cuando nosotros calculábamos la previsión para deudores incobrables, allí nosotros estábamos hablando de un hecho contingente, ¿no? Y decíamos que para contabilizar la previsión para deudores incobrables tenía que existir una alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Del hecho, y que teníamos que poder cuantificarlo en forma objetiva, ¿no? ¿Qué impacto va a tener ese hecho en el futuro? Estimábamos objetivamente el monto, ¿no es cierto?, de la contingencia. Y por supuesto que el hecho sustancial que origina esta incertidumbre tiene que ser anterior a la fecha del cierre del ejercicio. Cuando nosotros hablábamos de la previsión para deudores incobrables, recuerden ustedes que decíamos, ¿por qué nosotros registramos una pérdida contra la cuenta previsión, ¿no? Deudores incobrables a previsión. ¿Por qué estamos cargando eso a resultado? Recuerden que lo estábamos cargando exclusivamente, ¿por qué? Porque esos créditos que estimamos altamente probables de incobrabilidad surgieron en ventas, ¿no es cierto?, en cuenta corriente, son deudores que se originaron por ventas del ejercicio, que cierra. Entonces, el hecho sustancial tiene que originar, que origina esa incertidumbre, esa contingencia, ese hecho asociado a incertidumbre, tiene que ser anterior a la fecha del ejercicio. Tengo que poder cuantificarlo, medirlo objetivamente, y tiene que existir una alta probabilidad de ocurrencia para que yo lo contabilice. Es decir, el hecho contingente en general puede ocurrir o no. Si existe una alta probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, y se dan estas condiciones, yo voy a hacer un asiento contable, un asiento de ajuste al cierre del ejercicio reflejando este hecho. Y aparte lo voy a exponer en notas. Si nosotros vemos, esto lo tienen en la RT17, ahora después les voy a indicar dónde, si queremos clasificar a las contingencias según el grado de probabilidad de ocurrencia, vemos que vamos a tener contingencias, por un lado favorables y otras desfavorables, ¿no? Algunas en las que, bueno, puede ser la probabilidad que salgan a favor o no, ¿no? O van a ser contingencias de pérdida, que vamos a ver las contrapartidas que serían, ¿no? Bien, dentro de las desfavorables tenemos contingencias que podríamos definir como probables, posibles o remota. Esto es según el grado de probabilidad de ocurrencia. Entonces, las contingencias remotas en donde la probabilidad es baja de que ocurra un determinado hecho X, no se hace nada. No tengo que registrar, por supuesto, ni exponer para nada en nota. ¿Cuáles solamente se contabilizan? A ver que hay alguien que quiere entrar. ¿Cuáles se van a contabilizar? Las probables, aquellas, como dijimos, en donde la probabilidad de ocurrencia es alta y yo lo puedo cuantificar en moneda, ¿no? Moneda de nuestro país, Argentina. Los hechos tienen que ser anteriores al cierre, los que dan origen, ¿no es cierto?, a esta contingencia. Entonces así yo lo voy a contabilizar y a exponer al mismo tiempo en nota, al pie de los estados contables, explicando esta situación. Ahora, si surgen como hechos posteriores al cierre, esto significa después de la fecha de cierre de ejercicio, lo que nosotros le decimos cierre de ejercicio, y se trata de hechos nuevos que surgen. Vamos a suponer que ahí, por ejemplo, a cierre de ejercicio, después del cierre de ejercicio, surge un hecho nuevo que tiene que ver con una incobrabilidad, ¿no? Entonces, bueno, como es un hecho nuevo que no se originó
a una fecha anterior al cierre del ejercicio, yo no tengo que contabilizar previsión alguna, simplemente es poner en nota esta situación que surgió. ¿Queda claro hasta acá? Hay contingencias que decimos nosotros razonablemente posibles, que pueden ocurrir o no. Ahí habría que analizar si hay una probabilidad media, no se cumple con lo anterior, ¿no? La alta probabilidad de ocurrencia. Entonces ahí yo no tengo que contabilizar, pero sí es poner en nota. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el caso, vamos a suponer, puede tener origen en la tenencia de bienes de terceros, por parte de la empresa, bienes de terceros en su poder, o en el endoso de documentos, descuento de documentos en el banco, por ejemplo, de pagarés. Esos serían posibles ejemplos. Una contingencia favorable al ente se expone en nota. Es decir, acá no tengo que hacer un asiento de ajuste. Ahora después lo vamos a ver reflejado esto a través de ejemplos. ¿Está claro? Esto tengo que exponerlo por nota. Las contingencias favorables se exponen por nota. Todo este detalle ustedes lo van a encontrar en las condiciones para el registro contable. ¿Cuándo lo tengo que registrar? En la RT 17, puntos 4.8 y 4.9. En resoluciones anteriores también pueden encontrar al respecto más datos sobre las contingencias. Observen acá que nosotros estamos hablando de contingencias en general, ¿no? Yo estoy hablando de contingencias, de lo que es una contingencia. Sigue ingresando gente. Yo voy a ir explicando y bueno, cuando pare en algún momento dejo ingresar, porque ya son 9:15. Me sacan de tema. Cuando yo hablo de contingencias, estoy hablando de contingencias que pueden ser cuentas regularizadoras del activo, como las que conocemos, pero al mismo tiempo estoy hablando, incluyendo también en estos conceptos, por eso el título es contingencias y no previsiones, porque también tenemos contingencias que están en el pasivo. ¿Y dónde las ubicamos? Las ubicamos en el rubro previsiones. Todavía no vimos nada referente a eso. Lo único que conocemos son contingencias que regularizan el activo, en este caso, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables. Puede haber otras, por ejemplo, previsión relacionada con la desvalorización de los bienes de cambio, podría ser otra. Después tenemos contingencias que regularizan el activo, por ejemplo, el descuento de documentos, muchas veces se trabaja y el endoso de documentos con cuentas de orden o cuentas regularizadoras, ¿no? ¿Para qué? Para justamente reflejar la posible contingencia. En el caso de un documento endosado, en lo que se refiere a que si el firmante principal no lo abona a su vencimiento, me lo van a reclamar a mí. Entonces, de alguna manera eso lo tengo que contabilizar, que registrar. Lo puedo hacer a través de cuentas de orden o regularizadoras o exponer y al mismo tiempo más, yo diría, exponer en nota, ambas cosas. Y también cuando yo descuento un pagaré, por ejemplo, en el banco, entonces en ese caso también el firmante principal del documento, si no lo levanta al vencimiento, el banco me lo va a cobrar a mí. Entonces, esa situación de alguna manera lo tengo que contabilizar, que registrar. Contabilizar no, sino exponer. O lo contabilizo con cuentas de orden, en este caso, puede ser, o no utilizo cuentas de orden, pero sí o sí en todos los casos tengo que exponerlo a través de notas. En la RT 17, como yo les decía, ahí pueden ver en los puntos 4.8 y 4.9 el detalle, un detalle de este tema que yo les estoy exponiendo ahora. Entonces, queda claro lo siguiente, ¿no? Esto que yo les resalté acá en amarillo. ¿Cuáles son las contingencias que se van a, las previsiones, ¿no? Que se van a contabilizar? Aquellas cuya alta probabilidad de ocurrencia se verifique
que se pueda cuantificar, estimar objetivamente, tiene que ser, el origen tiene que ser hechos anteriores al cierre del ejercicio, y ahí tengo que hacer el asiento de creación de la previsión y exponer por nota. Por ejemplo, la previsión para deudores incobrables. Puedo tener una previsión de pasivo, una contingencia de pasivo, como ahora más adelante vamos a ver. Por ejemplo, hay una alta probabilidad de que yo pierda un juicio que me han iniciado. Estamos hablando de otra cosa acá. Entonces yo estoy, en este caso, teniendo una contingencia de pasivo. Hay una contingencia, algo que es altamente probable que ocurra, que yo voy a tener que tener en cuenta, contabilizar y exponer en nota, y que cuando ocurra va a generar un pasivo. Voy a tener que pagar. Bien. Vamos un poquito ahora a introducirnos a pasivo. Definí primero el tema de las contingencias, porque nosotros solo lo vimos para las cuentas, vimos la previsión para deudores incobrables solamente. Entonces, yo ahora me voy a referir al pasivo, y en el pasivo también hablamos de contingencias. Entonces quiero que ustedes tengan bien en claro que tenemos contingencias que regularizan el activo y otras contingencias que están dentro de un rubro que es previsiones. Recuerden que en el pasivo tenemos dos rubros: deudas y previsiones. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar el pasivo. Ustedes tienen distintas resoluciones técnicas que hablan del pasivo, ya han estudiado al respecto, que son la RT8, la RT9, ¿sí? Y la RT16. La RT16 también me habla del pasivo. La RT9 lo define, La RT8 me habla, recuerdan, de lo que es el pasivo corriente y no corriente. Todo esto ya lo deben tener ya estudiado, ¿no? Para la primera parte, para el primer parcial. Y la RT16 también, ¿sí? Ustedes esto seguramente ya lo leyeron, estamos haciendo como una síntesis. Entonces, la RT16, si bien no me dice que es un pasivo, a mí lo que me dice es cuándo tengo un pasivo, ¿no? Y entonces dice que debido a un hecho ya ocurrido, el ente está obligado a entregar activos o prestar servicios a una persona física o jurídica, o es altamente probable que ello ocurra, ¿no? Acá está incluyendo las previsiones. Sabemos que en el pasivo tenemos dos rubros: deudas y previsiones, ¿no? Entonces dice, el ente está obligado a entregar activos o prestar servicios a una persona física o jurídica, o es altamente probable que ello ocurra en el futuro, ¿sí? Entonces, esto es fundamental cuando uno lee la RT16, cada concepto justificar, ¿no es cierto?, interpretar. Dice, debido a un hecho ocurrido. ¿Esto qué quiere decir? Que el simple hecho de que el ente decida que en el futuro va a realizar gastos, eso no da origen a un pasivo. Tiene que haber ocurrido un hecho, ¿sí? Esto se relaciona con el principio de devengado. ¿Qué nos dice devengado? Que las transacciones patrimoniales y otros hechos económicos deben reconocerse en los periodos en que ocurren, ¿sí? Entonces, debido a un hecho ocurrido, el ente va a estar obligado a ¿qué? Por ejemplo, la compra de un bien en cuenta corriente. Ocurre un hecho, va a estar obligado a ¿qué? A entregar bienes, o sea, va a tener que pagar, en este caso, a una persona. O es altamente probable que ocurra. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa compra mercaderías en cuenta corriente a 60 días, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el hecho ocurrido, ¿cuál es? Lo que nosotros llamamos hecho sustancial, ¿no? El generador de una variación patrimonial. Profe, Sí, un chico está pidiendo que si lo podías aceptar. no lo veo acá. Que vuelva a ingresar otra vez porque no lo veo. Bueno, dale. Dale. Bueno, vamos a suponer que compramos mercadería en cuenta corriente a 60 días. O el hecho, digamos, sustancial que origina, va a originar la obligación,
¿Cuál va a ser? La compra, básicamente, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento nace la obligación cuando yo compro mercaderías? ¿Ustedes me lo pueden responder? ¿En qué momento van a nacer la obligación? Cuando tengamos la mercadería. Exactamente, perfecto. ¿Por qué? Porque la operación en este caso se va a perfeccionar ¿con qué? Con la entrega. Entonces, la entrega, el hecho de la entrega, perfecciona la operación y en ese momento yo voy a incorporar las mercaderías al activo y reconocer el pasivo. Muy bien. Entonces O yo sea, con la digo, fecha de la factura. la factura puede estar o no puede estar. Son dos cosas Ajá. distintas. Una cosa es la entrega y otra es la factura. O sea, una obligación, digamos, no se caracteriza, o sea, yo no voy a tener un pasivo solamente si la operación está formalizada desde el punto de vista legal. Sabemos que desde la práctica contable, la operación de compra de bienes, compra-venta, se perfecciona con la entrega o prestación de un servicio. ¿Está claro? La caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización. Yo puedo tener una entrega de bienes y todavía estar pendiente de la factura. ¿Está claro? Eso tiene que quedar claro. Entonces, la obligación nace con la entrega, ¿sí? La cancelación es ineludible, dice. ¿Por qué? Porque la RT 16 dice que, bueno, tenemos deudas y previsiones. Las deudas son obligaciones ciertas, mientras que las previsiones son obligaciones contingentes. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Cuando yo tengo una obligación cierta, como sería el caso este de la compra de mercaderías, nació la obligación con la entrega de los bienes, reconozco el activo, el pasivo que se origina. La cancelación es ineludible, dice la RT16. ¿Qué significa? Que yo no puedo desconocerla, ¿sí? Existe. ¿Cuándo lo voy a cancelar esto? A una fecha determinada o determinable o a requerimiento del acreedor. Entonces, esto de la cancelación, ¿qué tiene que ver con el pago? Con lo que recién estaban ustedes mencionando. ¿Cuándo voy a cancelar? Una cosa es el nacimiento de la obligación y otra cosa es la parte del pago, ¿no? ¿Está claro esto? Esto es importante, todos estos conceptos que ustedes los estudien y los sepan para poder pasar a la otra materia técnica. Son cosas que tienen que saber, esto de las resoluciones técnicas que yo les voy mencionando, porque puede llevar a errores después cuando ustedes tengan que aplicar en la práctica. ¿Sí? Es fundamental. Bien, o sea, las deudas son obligaciones ciertas de cancelación ineludible a efectuarse una fecha determinada o determinable o a requerimiento del acreedor. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer el caso, por ejemplo, de que vamos a suponer que yo recibo de un anticipo de un cliente, ¿no? Porque le voy a prestar un servicio, no sé, nos dedicamos a instalaciones eléctricas, proponer un ejemplo. Entonces yo digo, ¿el hecho ocurrido cuál es? El cobro del anticipo, ¿no es cierto? Que nos dio el cliente. Nace la obligación. ¿En qué momento nace la obligación? Si yo recibo un anticipo del cliente, ¿qué les parece a ustedes en este caso? En el momento que te pagó. No, no tiene que ver con el pago. Ah, en el momento que me pagó, sí, pero ¿por qué? A ver un poquitito más. En el momento de recibir el anticipo, ¿verdad? Ahí está. Sí. ¿Por qué? Porque la aceptación del anticipo ya da origen a que al nacimiento de la obligación. Si yo acepto el anticipo, estoy obligado a prestar el servicio, ¿es verdad eso? Sí. Es por eso como cuando nosotros hacemos el asiento que ponemos, suponemos que este anticipo, muy bien, tenemos una obligación con el cliente, dice acá Ivana. Entonces, ¿qué asiento haría yo? Caja, anticipo de clientes, ¿recuerdan? Estoy ya reconociendo el pasivo, estoy aceptando. Entonces, nace la obligación. Con el anticipo tengo que prestar el servicio. ¿Y la cancelación qué va a ser? Bueno, ahí puede ser una fecha determinable entre las partes,
a requerimiento de, en este caso va a ser del cliente, en este caso, ¿no? De nuestro cliente, del acreedor, del cliente, que me dice, bueno, ¿cuándo podemos prestar el servicio? Habría que ver las situaciones. ¿Está claro? Bien. Cuando hablamos del otro rubro, de rubros del pasivo, previsiones, estamos hablando de obligaciones contingentes, ¿no? Hechos que son altamente probables que ocurran y los podemos estimar objetivamente. O sea, acá tenemos que hablar hechos contingentes, obligaciones contingentes. El término contingencia ya lo estuvimos analizando, ¿no? ¿Cuándo yo voy a tener que reconocer contablemente una contingencia? Hay, digamos, determinados requisitos que ya nombramos, ¿no? La alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Altamente probable de que esto ocurra. Cuando ocurra el hecho que genera esta contingencia, ¿qué va a surgir para el ente? Va a surgir una obligación, ¿sí? Una obligación que va a ser una deuda, en este caso cierta, una obligación cierta. Entonces, a efectuarse frente a la ocurrencia de cierto hecho. Ocurre el hecho, nace, digamos, el pasivo cierto, es decir, que lo contingente pasaría a ser cierto y voy a tener que pagar. Este sería el caso, por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, el caso más simple para que ustedes lo vean es el hecho, por ejemplo, de un juicio, ¿sí? Vamos a suponer que hemos despedido personal, nos han demandado judicialmente, sabemos que esto lo vamos a perder, ¿no? Nuestros abogados nos informan que es altamente probable que vamos a perder el juicio. Entonces, bueno, el hecho es la demanda que se le hizo al ente, y en el momento, ¿en qué momento van a hacer la obligación? En este caso estamos hablando de una obligación contingente que voy a tener que registrar, ¿no? Hay una alta probabilidad de ocurrencia, según nuestros abogados, nace la obligación contingente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe una alta probabilidad de ocurrencia de este hecho en el futuro. ¿Cuál es la ocurrencia del hecho? Perder el juicio. La cancelación es altamente probable. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Cuando ocurra el hecho y el juez falle, digamos, de forma desfavorable. El juez va a dar un fallo desfavorable para el ente, y entonces ahí van a ser la obligación cierta. ¿Está claro? Vamos a ver ahora después algunos ejemplos. Después ustedes cuando lo estudien van leyendo la RT 16, si les sirve este cuadrito que les armé. Bueno, bárbaro, si no... ¿Después lo deja acá en el Classroom? Sí, después se los pongo en el Classroom para que les sirva como para interpretar, porque no, la idea no es estudiar de memoria, ¿sí? Sí. Van leyendo y si les sirve, bueno, bienvenido sea. Si no lo necesitan, no lo usarán. Hablamos acá, bueno, de acá son partidas que a la fecha de los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Esta es una definición específica de lo que serían contingencias, las tenemos dentro de previsiones. Las estimaciones de los montos incluyen el monto probable, es decir, que tengo que poder medir esto objetivamente, y la probabilidad de la concreción es fundamental, ¿no? Es otra de las características. Bien. Dice, la RT dice que generalmente la cancelación total o parcial de un pasivo se produce mediante, esto es fácil, nosotros ya lo hemos trabajado desde la práctica, ustedes ya esto lo tienen, digamos, incorporado, ¿no? La entrega de efectivo u otro bien, así cancela una deuda, ¿verdad? La prestación de un servicio, como era el caso del anticipo de clientes que recién hablábamos, por ejemplo. El reemplazo de la obligación por otro pasivo, ¿se acuerdan cuando decíamos documentamos la deuda con proveedores? Bueno, estamos reemplazando una obligación por otra, por ejemplo, proveedores por obligaciones a pagar o documentos a pagar, lo que es lo mismo. La conversión de la deuda en capital, ¿qué significa esto? Conversión de deuda en capital.
¿qué estamos dándole al proveedor? Estamos cancelando la deuda y lo hacemos partícipe de parte de las acciones del ente, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y después dice que un pasivo puede quedar cancelado debido a la renuncia o a la pérdida de los derechos por parte del acreedor. Vamos a suponer que hay algún fulano que no reclama esta deuda y bueno, la deuda puede prescribir, ¿sí? Entonces pierde los derechos. ¿Está? ¿Esto después de cuánto tiempo, profe? ¿Un tiempo determinado Mira, ahora actualmente 5 años. Antes era más. igual muy Pero raro bueno, que pase, ¿no? no puede ocurrir, No, puede depende pasar, que... no puede pasar. Sí, puede pasar, depende Perfecto. qué tipo de obligación, ¿no es cierto? Habría que analizar. 5 años es lo que yo conozco actualmente, ¿no? Ahora no lo podemos tomar como una cosa general, porque en el derecho hay muchas cosas particulares que hay que considerar. ¿Está claro? Tendríamos Seguro. que hablarlo esto con algún profesor de la parte de derecho para que nos amplíe. Si están cursando, eh, podrían preguntarlo, ¿sí? Sí, Pero sí. tomemos como base que sabemos que hay un tiempo que determina la ley. Antes era de 10 años, ahora 5. En general, ¿por qué? Porque ahí va a haber muchas salvedades, habría que ver la ley. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, por ejemplo, se modificaron en el 2015. Habría que ver qué es lo nuevo, ¿no? Y profundizar sobre el tema. Pero sabemos que hay algo, ahí hay un tiempo que la ley determina, a través del cual si no se reclama, ¿no es cierto?, se pierden los derechos, ¿sí? Bien. Después, bueno, yo acá les subrayé unas partes acá en amarillo que están en la RT 16. Entonces dice, este concepto, estamos siempre hablando del pasivo, ¿no? Siempre hablando del pasivo. Entonces sigue la RT 16, sigue hablando, dice, este concepto abarca tanto a las obligaciones legales como a las asumidas voluntariamente. Es decir, las legales, por ejemplo, dice las que nacen en contratos, ¿no es cierto?, o en documentos, ¿eh? O sea, hace referencia acá a lo formal. Cuando ustedes hablan de formalización, recuerden que siempre tiene que ver con lo legal, con los papeles, con los documentos, con los contratos, ¿ok? Dice, como las asumidas voluntariamente. Asumo voluntariamente una obligación. Vamos a suponer que, no sé, tenemos nosotros un local de venta y de pronto viene un conocido nuestro y empieza a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un pacto de palabra, primero no tenemos nada formalizado, ningún contrato laboral, ¿no es cierto?, con esta persona, pero esta persona está trabajando con nosotros. Entonces yo estoy asumiendo voluntariamente acá una obligación, ¿verdad? Entonces se entiende que yo voy a tener que responder, porque bueno, es el hecho de contratar a alguien en negro, ¿no? Que es sabemos muy bien nosotros que es un riesgo. ¿Por qué? Porque esta persona nos puede iniciar un juicio y seguramente lo va a ganar, porque sí puede demostrar que nosotros trabajamos, y en negro encima. Es decir, que no estamos cumpliendo, el ente no cumple con la obligación en cuanto a lo previsional, ¿no es cierto? Y laboral de las leyes. Entonces, bueno, vamos a tener que hacernos cargo de esa situación. ¿Entienden de qué estoy hablando? Yo puedo asumir voluntariamente una obligación cuando de mi comportamiento se desprende que yo estoy asumiendo, ¿no es cierto?, un compromiso. Entonces voy a tener que responder sobre eso, aunque no exista nada formalizado. ¿Está? Sí, Por eso después habla justamente que la caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización. ¿Sí? A esto lo vimos claramente con el tema de la entrega de las mercaderías, ¿no es cierto?, el reconocimiento del bien en el activo y la deuda que se genera, y por ahí no hay factura aún. ¿Está claro? Bien. La decisión de adquirir activos o de incurrir en gastos en el futuro no da lugar por sí al nacimiento de un pasivo. Esto tiene que ver justamente a que, bueno, la intención no basta. La intención, tiene que haber ocurrido un hecho, algo, un hecho, la ocurrencia de un hecho, es lo que da origen a un pasivo, un hecho ya ocurrido.
Bien. Dice, en ciertos casos los propietarios del ente pueden revestir también la calidad de acreedores. Esto ocurre cuando le han vendido bienes o servicios al ente, lógico, le han hecho un préstamo o tienen derecho a percibir el producido de una distribución de ganancias que ya ha sido declarada. Entonces, sobre los resultados, la asamblea decide, por ejemplo, distribuir dividendos en efectivo, ¿no es cierto?, a los socios, accionistas. Bueno, entonces ahí va a asumir un pasivo el ente con respecto a los socios. ¿Está claro? Si un socio le ha hecho un préstamo al ente, por supuesto que el ente va a tener un pasivo. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos mucho las cuentas socio fulano, cuenta particular? Lo hemos visto desde la práctica, y justamente cuando usábamos esa cuenta como pasivo, ¿qué significa? Que el ente le debe al socio, por distintos motivos. Vamos a suponer que el banco quedó en un descubierto bancario y uno de los socios pone el dinero para cubrir el descubierto. Bueno, el ente va a tener que, le debe ese dinero, va a tener un pasivo con respecto al socio, ¿no es cierto?, que cubrió con sus propios fondos particulares, digamos, con su patrimonio propio, cubrió el descubierto bancario. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bueno, esto no es más que tratar de analizar el pasivo en la RT16, básicamente. En las resoluciones técnicas pueden ampliar alguna bibliografía si ustedes quieren, pero la idea es que ustedes no estudien de memoria y que vayan entendiendo qué significa. No hay que tenerle miedo a las resoluciones técnicas, ¿no? Y en la medida, bueno, desde nuestro lugar de básica, por lo menos hay conceptos que tienen que tener bien claros, ¿sí? La RT8, esto ya se vio en algún momento, nos define lo que es los pasivos, cuándo son corrientes y cuándo no corrientes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los pasivos corrientes. Acá tenemos los dos rubros. Los dos rubros pueden estar tanto en el pasivo corriente como no corriente. ¿Recuerdan las deudas? Las exigibles al cierre del periodo contable, y aquello cuyo vencimiento se va a producir en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que correspondieran los estados contables. Y yo me paro a cierre de ejercicio. Puedo tener deudas que son ya exigibles al cierre del periodo, ¿sí? Es decir, yo consumí la luz, es un servicio ya devengado, ¿no? Tengo una pérdida, pero está pendiente de pago. Al cierre es exigible, eso ya está devengado. Nosotros recuerdan que poníamos servicios o servicios a pagar. Después podemos tener deudas, a esas van a estar en el pasivo corriente. Deudas cuyo vencimiento se va a producir en los 12 meses siguientes a la fecha del cierre de ejercicio. Suponemos cualquier deuda, ¿no? Cierra el ejercicio el 31 del 12, y tengo una deuda con proveedores, ¿no es cierto?, que vence en marzo, ¿sí? Van a estar dentro marzo del siguiente ejercicio, siguientes 12 meses, ¿no? 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Queda claro? Y las previsiones, como recién vimos, que son las que se pueden convertir, como vimos, en obligaciones ciertas y exigibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio económico. Si no se dan estas condiciones, van a estar dentro de lo que sería el pasivo no corriente. Ya sea se trate de cuentas de conceptos de deudas o de previsiones. Repasemos un poquito las cuentas que ustedes ya conocen. Vamos a ver cuentas de deudas, ¿se acuerdan? Tenemos por un lado, si hablamos de deudas dentro del pasivo, vamos a tener, sabemos que en el pasivo vamos a tener deudas y previsiones, ¿sí? Si hablamos de deudas, que hasta ahora venimos trabajando con todas cuentas de deudas, tenemos que son, por un lado, deudas comerciales, ¿sí? Y otros pasivos. ¿Se acuerdan cuando veíamos en créditos también teníamos una separación, ¿no es cierto? Una división entre los que eran créditos por ventas de otros créditos.
Acá también podemos hablar de deudas comerciales, ¿m? Y otros pasivos. Entonces tenemos como deudas comerciales, todas las cuentas a pagar, todo lo que dice a pagar, ya sabemos que está en el pasivo. Dentro de deudas comerciales, proveedores del exterior, por ejemplo, cuando importamos mercadería del exterior, de Europa, por así decirlo. El exterior se refiere a fuera del país, de otros países, ¿sí? Proveedores con garantía documentada. Esto no es otra cosa que lo que nosotros usamos como documentos a pagar, ¿sí? Acá está expresado de esta manera para diferenciar de pronto un documento a pagar que tenga origen en otras cuestiones, como puede ser la compra de un bien de uso, ¿sí? Por eso como proveedores con garantía documentada, ¿no? Referente a ¿qué? A la actividad principal, ¿no es cierto?, la compra de mercaderías para revender o materia prima, insumos para producir, ¿sí? O prestar un servicio. Proveedores con garantía real, Entonces, deudas con garantía real, en este caso, que pueden ser bienes muebles o inmuebles, Entonces, con garantía prendaria o hipotecaria, si es con una garantía dada sobre un inmueble, ¿no? Bien, acá les puse al costadito para que recuerden los intereses negativos a devengar, que es regularizadora del pasivo. Esto lo hemos trabajado en muchos ejercicios. Cuando hay en una operación intereses, lo segregábamos, recuerdan, como regularizadora del activo en el debe, y regularizando los pasivos, que podían ser un documento o la cuenta proveedores. Lo vimos mucho esto. Pasivo lo tenemos bastante incorporado desde la práctica ya que venimos haciendo. Entonces, recordar esta cuenta. Entonces yo digo, bueno, entonces, si yo pienso en la situación patrimonial, en el estado de situación patrimonial, ¿cómo se va a exponer el pasivo? Por supuesto, por su importe neto de intereses, ¿no es cierto? Negativos a devengar. Entonces, cuando yo expongo, voy a exponer, por ejemplo, documentos a pagar y abajo intereses negativos a devengar, si los hubiese, ¿no? De esa manera tengo que exponer, siempre regularizando a los pasivos, si hubiese intereses en esos pasivos. ¿Esto queda claro lo que les digo? Sí, profe. Bueno, seguimos. Deudas bancarias y financieras, acá me refiero a todos préstamos, con el banco u otros entes, a sola firma o con garantías, porque también puedo ofrecer garantías, ¿no? En esos préstamos se pueden ofrecer garantías en esos préstamos que firma el ente, préstamos bancarios, adelantos en cuenta corriente. ¿Se acuerdan qué era esta cuenta? Sí, ¿no? ¿Qué era? Esta ¿Qué cosa, cuenta, profe? la cuenta adelantos en cuenta corriente, ¿se acuerdan? ¿No era un guión descubierto? Era cuando yo tenía la cuenta en rojo, ¿no es cierto? Cuando tengo un descubierto bancario, ¿qué pasaba? Surge esta cuenta ¿cuándo? A cierre del ejercicio. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer, recuerdan, un ajuste, porque no puedo poner en el estado de situación patrimonial la cuenta banco con saldo acreedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuentas del activo, si tienen saldo, sabemos que es deudor. Entonces tendría que cancelar el saldo en tal caso y mandarlo a un pasivo, adelanto en cuenta corriente. Tiene que ver con eso justamente. Bueno, después tenemos todas deudas que tienen que ver con lo previsional y social, como pueden ser los sueldos y jornales a pagar. Todo el tema de sueldos lo van a ver el jueves con Nora, así que estén atentos. Sueldos y jornales a pagar, cargas sociales a depositar, en este caso tiene que ver con lo que el empleador tiene que aportar, ¿no es cierto?, al sistema de la seguridad social. Tiene que efectuar aportes que van a la caja de jubilaciones, al PAMI, a la obra social, a las aseguradoras de riesgos de trabajo, ¿sí?
Bueno, a eso me refiero cuando hablamos de cargas sociales a depositar. Y también, no solamente esto está referido a lo que sale del bolsillo del empleador, sino a las retenciones que debe efectuarle a los sueldos de sus trabajadores, ¿sí? Esos salen del bolsillo del trabajador. Nada más que el empleador actúa como agente de retención y tiene que depositar todo eso que llamamos cargas sociales, que incluye a los aportes patronales y las retenciones que hace a los sueldos de los trabajadores, tiene que depositarlos a favor de la AFIP, ¿sí? Se le generan pasivos. SAC a pagar es el sueldo anual complementario o aguinaldo, ¿no es cierto? A pagar o a depositar, a pagar, se asimila a pasivo, es lo mismo. Después tenemos cuentas, fíjense acá, estas nunca las vimos, provisiones. Provisiones, sueldo anual complementario, provisiones, provisión vacaciones, provisión cargas patronales, provisión impuesto a las ganancias, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque las provisiones son, esto no está acá, lo pueden anotar ahí en un borrador, son deudas ciertas, por eso están dentro del rubro deudas. Son deudas ciertas, pero de un cálculo incierto. ¿Cuándo lo usamos? Después vamos a ver en algún momento algún ejemplo. Tiene que ver, por ejemplo, vamos a suponer el sueldo anual complementario, el aguinaldo. En términos generales, ustedes lo van a ver el jueves, el aguinaldo son 2 cuotas, ¿no? El aguinaldo se pagan 2 cuotas, una el 30 de junio y la otra, según ley, el 18 de diciembre. Tendría que abonarse, ¿sí? El aguinaldo se calcula, la cuota, cada cuota se calcula como la mitad de la mejor remuneración normal y habitual del semestre, ¿sí? Entonces, al 30 del 6, el ente va a tener que hacer un asiento en el cual va a tener que devengar el aguinaldo, ¿sí? Y también las cargas patronales o contribuciones patronales, aquello que la ley le obliga a ingresar a favor de la AFIP y que va a salir de su bolsillo. Entonces son pérdidas que va a tener que reconocer, ¿no? Porque el aguinaldo, ¿qué es? Lo mismo que los sueldos, ¿no? Son pérdidas que va a tener que asumir el empleador. Volviendo al tema del aguinaldo. Si yo sé que al 30 del 6, vamos a suponer una situación estable, no nos vamos a complicar, en donde los sueldos se mantuvieron constantes a lo largo de los 6 meses, yo digo, bueno, el sueldo anual complementario, vamos a suponer que el total de sueldos ha sido, no sé, 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a tener que pagar? Todos los empleados ganan lo mismo, no hubo inflación, nada, ¿sí? Entonces, al 30 del 6, cuando tiene que devengar el sueldo anual complementario, reconocer la pérdida por el SAC que tiene que pagar, va a hacer el cálculo. Dice, bueno, la mejor remuneración normal habitual de todos mis empleados, ahí tomo el total, 1 millón. ¿Cuál es el sueldo anual complementario? Y bueno, esa cuota en junio va a ser la mitad, ¿sí? Yo digo 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, reconoce la pérdida de 500.000 pesos. Perfecto. ¿Cuándo yo voy a usar la provisión, que sería lo más lógico? Lo lógico sería que mes a mes, a fin de enero, a fin de febrero, a fin de marzo, a fin de abril, a fin de mayo, y así, vaya devengando la parte correspondiente a cada mes. Entonces va reconociendo una partecita, ¿no?, devengada de ese sueldo anual complementario correspondiente al mes de enero. Entonces va a poner SAC a provisión SAC, por ejemplo. ¿Entienden? Lo mismo se va haciendo con las vacaciones, con las cargas patronales. Esto como para que tengan una idea general, porque hay que verlo a través de algún ejercicio. ¿Está claro? Entonces yo puedo ir devengando esas pérdidas que va a tener que asumir el ente. En vez de hacerlo todo al 30 del 6, lo voy devengando a lo largo de todo el semestre. Entonces ahí voy usando la cuenta provisión
SAC, por ejemplo, provisión vacaciones, provisión... esperen que siguen ingresando. Bueno. Entonces recuerden que estas son deudas ciertas, pero de cálculo incierto. ¿Por qué yo digo de cálculo incierto? Porque, bueno, lo normal es que el sueldo de una persona va a variar, porque va a haber aumentos de sueldos, ¿no es cierto? Entonces yo, llegado el 30 del 6, voy a tener que volver a recalcular, en definitiva, cuál fue la mejor remuneración, ¿no es cierto?, de un determinado empleado a lo largo de todo el semestre. O sea, esto no es sencillo. Y así nomás. Bien, seguramente ustedes esto van a analizar mucho más en materias de contabilidad superior. Podríamos preparar un ejercicio para la próxima clase, pero algo así, digamos, general, sin complicarlos demasiado. Bien. Después, bueno, tenemos todas las deudas fiscales, tributarias. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el IVA en nuestra ejercitación, así que muchas cuentas las conocen. IVA a pagar, IVA débito fiscal. Bueno, y todos los impuestos. Nosotros no vamos a desarrollar acá el tema de impuestos, pero sabemos que tenemos distintos tipos de impuestos y que van a generar deudas, ¿no? Impuesto a las ganancias a pagar, ingresos brutos a pagar. Toda cuenta que es a pagar es de pasivo, ya sea por impuestos, sueldos o deudas comerciales y financieras. Por otro lado, vamos a tener dividendos a pagar, que pueden ser en efectivo o en especie, con la entrega de bienes, cosa que es rara, pero puede darse. Lo más comunes son dividendos en efectivo a pagar. Anticipos de clientes, que la conocemos. Y bueno, otras cuentas de pasivo, documentos a pagar, obligaciones a pagar. Acreedores, la conocen, cuando no se trata de compra de mercaderías o materia prima en sí, que tienen que ver con la actividad principal. Usamos acreedores varios, muchas veces. Socio fulano, cuenta particular. Servicios cobrados por adelantado. Todo lo que es cobrado por adelantado me genera un pasivo. ¿Sí? Pasivo que conlleva la obligación de prestar un servicio, no devengado. Yo estoy cobrando por adelantado un servicio, pero todavía tengo que prestar el servicio. Por eso digo que el servicio no está devengado. Tengo un pasivo. Los servicios a pagar, estamos con lo mismo, son cuentas, todo lo que es a pagar es pasivo. Es algo que está pendiente de pago, pero acá ya hacemos referencia a algo ya devengado, un servicio devengado. Recuerden el tema de la luz, por ejemplo. La luz devengada, tengo la factura, si tengo la factura es luz consumida, pendiente de pago. Y bueno, remuneraciones a directores y síndicos, honorarios profesionales, etcétera. Bueno, acá traté de incluirles la mayor cantidad de cuentas posibles, cuentas que usamos, otras pueden ser nuevas, dentro del pasivo. Y les puse algunas, como para que tengan referencia, del rubro previsiones. Ya vimos las características de lo mismo, partidas que a la fecha los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes, que probablemente originen obligaciones para el ente. Dijimos que para reconocerlas tenían que cumplir requisitos, ojo con eso, la alta probabilidad de ocurrencia, medir objetivamente, y bueno, y situaciones tenían que tener su origen a hechos ocurridos anteriores al cierre del ejercicio, eso es fundamental. Si acá tengo estas cuentas, si existe la cuenta es porque se contabilizó, ¿no? Entonces quiere decir que se supone, si acá las estoy nombrando, que esos hechos se cumplieron y dieron origen a estas cuentas, por ejemplo, revisión por desperfectos de producción, por indemnización por despido, fianzas y garantías otorgadas por operaciones con terceros.
Bien, ¿alguna preguntita hasta acá? Vamos a ver unos casos prácticos. Dejar de presentar, a ver, aquí, este. Bueno, estoy presentando, ¿verdad? Sí, profe, sí. Esperen que me tomo un mate helado, tengo la boca seca. Bueno, acá les puse algunos ejemplos para que ustedes vean, por ejemplo, recordar que cuando hablamos de contingencias, hoy vimos pasivo, ¿eh? Pero el contingencia es un término general, puedo tener contingencias que regularizan el activo y hay otras que van en el pasivo que son las previsiones. ¿Eso queda claro? Las características que nosotros vimos en cuanto a que se tiene que cumplir la alta probabilidad, hechos anteriores al cierre, poder cuantificar objetivamente, hace referencia a características para todos los tipos de contingencias. Cuando hablamos de regularizadoras del activo, puedo tener, por ejemplo, previsión para deudores incobrables, una previsión para desvalorización de bienes de cambio. Vamos a suponer que el ente fabrica un bien y resulta que salió uno nuevo en el mercado. Y entonces se ha hecho un análisis y vemos que es altamente probable que nosotros, al vender los bienes, si los vendemos, vamos a recuperar el valor de costo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a estimar, ¿no es cierto?, esa futura pérdida que vamos a tener por desvalorización de los bienes de cambio. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, una previsión, desvalorización de títulos públicos. Hay una desvalorización de estos títulos en el mercado, progresiva. Y bueno, según las condiciones del mercado y análisis que se han hecho, entonces acá vamos a nosotros a tener a perder. Entonces puede crear el ente una previsión para desvalorización de esta inversión. ¿Sí? Bueno, les puse algunas como para no marearlos, ¿no? Porque el tema es complejo, ¿sí? Entonces, algunas como para que ustedes puedan reconocer mínimamente los conceptos, ¿no?, y estas definiciones, y tener en cuenta poder estudiar el tema. Por otro lado, tenemos previsiones de pasivo, vamos a ver algunas. Por ejemplo, yo les decía la previsión por indemnización por despidos, fianzas otorgadas, garantías por desperfectos de fabricación, que el ente puede estimarlas objetivamente en base a la experiencia, de qué gastos, qué pérdidas ha tenido, ¿no es cierto?, por digamos, devoluciones o desperfectos en los bienes, básicamente, ¿no?, vendidos. Puede estimar un valor y crear una previsión, en base a la experiencia, a lo ocurrido en ejercicios anteriores. Bien. Vamos a ver algún ejemplo acá que les puse. Por ejemplo, la sociedad ha importado maquinarias del exterior. ¿Alguien quiere entrar? Siguen. No es porque no estén, sino por el tiempo en el que ingresan. La sociedad ha importado maquinarias del exterior y contrató un seguro para bienes en tránsito. Durante el traslado, un siniestro afecta a los bienes en cuestión. El ente debió asumir gastos de reparación de los bienes por 25.000. La compañía aseguradora se niega a reconocer el reintegro. Se le inicia juicio a esa compañía y existe, según el informe, ¿no es cierto?, de los asesores legales, una alta probabilidad de que la empresa gane el juicio. Observen acá, estamos hablando de una contingencia favorable. Dijimos que con las contingencias favorables, ¿qué hacíamos? Teníamos que ponerlo en nota.
No tengo que reconocer eso contablemente. Después vean nuevamente el cuadrito ese que yo les puse, que les armé en la teoría. La contingencia positiva se expone en nota. Ojo acá, hay que tener, digamos, cautela en el tema. Una contingencia favorable. Es decir, que yo no voy a reconocer un resultado positivo por una contingencia. ¿Se acuerdan? Nosotros cuando hablamos de contingencias que regularizan el activo, nosotros ¿qué hacíamos? Deudores incobrables R- a previsión. Acá nosotros no tenemos forma, no vamos a reconocer un resultado positivo por esa contingencia, ¿sí? No se reconoce variación patrimonial alguna. Entonces, ¿cuándo la voy a reconocer yo el resultado positivo? Cuando ocurra el hecho, que es altamente probable que ocurra, definición de las contingencias en general, que es cuando el juez falle a nuestro favor. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a reconocer? El resultado positivo, cuando el juez falle a nuestro favor, reconozco ahí el resultado positivo, pero eso va a dar origen ¿a qué? A un aumento del activo, nace un derecho, indemnización por juicio a cobrar. ¿Está claro? Vamos a ver el caso de una desfavorable, dice. Existe una demanda judicial contra la empresa por daños ocasionados a un tercero por 60.000 pesos. Dice que nuestro abogado nos informa que existe una alta probabilidad de que el juicio sea perdido, debiendo afrontar el monto de la demanda más las costas del proceso judicial que se estiman en un 15% de lo reclamado. Bueno, eso nos da 69.000. Definitiva, al existir una alta probabilidad de ocurrencia, entendemos que es un hecho ocurrido, ¿no es cierto?, antes del cierre de ejercicio y que lo podemos estimar. Entonces, constituyo la previsión, estimo la pérdida por juicios, ¿contra qué? Previsión por indemnización por juicios. Observen acá que en este caso esta cuenta no va a ser regularizadora del activo, es patrimonial del pasivo, previsiones. ¿Por qué? Porque esto es una deuda contingente. Existe una alta probabilidad de ocurrencia, por eso la estoy contabilizando, y cuando ocurra, ¿qué va a dar origen a qué? El fallo desfavorable, al ocurrir, va a dar origen a una deuda cierta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a contabilizar? Cancelaré la previsión contra juicios a pagar. ¿Entendieron esto? Sí. Bueno, Sí, profe. bueno, porque hay mucho silencio. ¿Me van siguiendo bien? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa otorga garantías por desperfectos de los productos que comercializa. Si el desperfecto se produce dentro del año de adquirido. En función de la experiencia histórica en cuanto a reclamos en los últimos años, nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente nos informa que el 1,5% de las ventas que se realizaron provocan reclamos por garantías, y que en virtud de ese porcentaje que se estimó como, digamos, recurrente, ¿no? Es una estimación, por supuesto, los gastos que se generarían por las ventas del último año ascenderían a 8.000 pesos en conceptos de mano de obra y 22.000 en conceptos de repuestos. Como estas ventas se originan de productos, ocurrieron en el ejercicio que cierra, lo puedo estimar, cuantificar, y es altamente probable de que esto ocurra, voy a crear la previsión por garantías por desperfectos, ¿sí? Pérdida contra patrimonial del pasivo previsiones. ¿Por qué es del pasivo? Porque al producirse los reclamos, en función de la garantía por desperfectos, esto va a originar que pasivos, pasivos que va a tener que cancelar el ente, obligaciones ciertas y exigibles. ¿Queda claro? Bien. Bueno, acá hay unos cuantos conceptos para estudiar, ¿no es cierto?
complementar con la bibliografía, en tal caso, e ir leyendo. Yo hoy no voy a empezar con sueldos porque el tema lo va a dar Nora, el jueves, ¿sí? Así que voy a dejar que ella se explaye con el tema. Bueno, vamos a... Vamos ahora a... ¿Cómo van con la parte de bienes de uso? De la mágica. Bien. ¿Lo ven acá claro? Sí. Bueno, vamos a ir despacito desarrollando acá algunas cuestiones. Supongo que ya están con esto a full. Con el tema de bienes de uso. Tienen que ahora estar llevando al día, ¿no? Porque nos queda poquito. La semana que viene ya damos patrimonio neto, como otro tema así, digamos, importante a desarrollar y que son los temas que después se van a tomar en el examen, ¿no? Así que en cuanto a la teoría y práctica, ¿no? Básicamente terminar con todos estos temas que nos faltan, queda muy poquito. Vamos a ver este ejercicio de la mágica. Ustedes frente a un ejercicio tienen que tranquilizarse, relajarse, ver los datos, primero antes de lanzarme a contabilizar, ver qué es lo que pide el ejercicio, de qué trata. Acá dice que la empresa La Mágica Sociedad Anónima cierra ejercicio económico el 31 del 12 de cada año. Al 1 de enero, yo voy a decir 2018, ¿sí? A 1 de enero del 18, posee los siguientes bienes de uso: rodados, equipos, instalaciones, muebles y útiles. Me da como dato el año de adquisición, el importe. ¿Qué es el importe? El valor de costo, ¿no? Por el cual yo incorporé en su momento el bien cuando lo adquirí. La vida útil. Durante el ejercicio se realizaron las siguientes operaciones. Vuelvo otra vez atrás. Veo acá, son todas del 2018. Me dice, se pide calcular las amortizaciones correspondientes a el 31 del 12 del 18 y efectuar todas las registraciones correspondientes. O sea que yo voy a tener que registrar toda esta cronología primero y después voy a tener que hacer el cálculo de las amortizaciones correspondientes a este ejercicio 2018. Bien, tengo en cuenta la fecha de cierre de ejercicio y que estos datos son datos que los tengo al inicio del 2018. Esto es muy importante, todas estas cosas tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque significa que yo vengo depreciando ¿hasta qué ejercicio? Hasta el 2017 tengo datos, ¿sí? Si tengo acá que utilizar algún cálculo, dar de baja, mejor dicho, a una amortización acumulada, porque vendo el bien, ¿recuerdan? Cuando vendo un bien tengo que darle de baja al bien y a su depreciación acumulada. Entonces, en ese caso yo voy a tener que hacer un cálculo acá. Entonces, ojo acá con las fechas que son muy importantes. Si yo tengo que registrar recién 2018, todavía no deprecié 2018, la acumulada la voy a tener hasta el 2017. ¿Queda claro? Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que analizar antes de contabilizar. Otra cosa importante es llevar un control si tengo muchos bienes, los mayores, que yo siempre hago, ¿sí? Pasar los datos. ¿Con qué arranco? Arranco con esto, ¿no? Tengo rodados, instalaciones, inmuebles, equipos, muebles y útiles. ¿Por qué? Porque acá puede haber mucho movimiento de compra, venta, lo que fuere, y después se me hace acá un nudo, que cuando tengo que depreciar, hacer el ejercicio, no sé ni qué tengo, ¿no? Y esto es todo un perdedero de tiempo, después de ver, uy, a ver qué es lo que hice, qué es lo que tengo, ¿sí? Entonces, ordenarse, y todo va fluyendo.
Esto me molesta. Bueno, vamos a ver acá. Dice la empresa La Mágica. Bueno, datos, ya analizamos. Vamos a empezar a registrar directamente. El 15 de febrero, ¿sí? Estamos en el ejercicio 2018, se venden los equipos en 55.000 pesos, cobrando la mitad con un cheque de Banco Nación y el resto con un documento a 30 días. ¿Sí? Entonces yo voy a vender los equipos, voy a ver de cuáles equipos me está hablando. ¿De estos que están acá? ¿Está claro? Me está hablando de estos equipos que están acá. Bueno, ¿qué asiento tendría que hacer? A ver, yo les dejo un ratito para que ustedes vayan analizando. ¿De cuál ejercicio? ¿El primero? Sí, acá, el 15 del 2, dice, se venden los equipos en 55.000, cobrando la mitad con un cheque del Banco Nación y el resto con un documento a 30 días, así de sencillo. Operación 15 del 2. ¿No habría que dar de baja los equipos por el valor de costo? Muy bien, ¿cuál es el valor de costo? 28.000. 28.000, muy bien. Un resultado de venta. Un resultado de venta tengo que determinar. ¿Para eso qué tengo que hacer? Hacer la diferencia entre lo que yo cobré contra lo que me costó. ¿Qué opinan de eso? Sí, pero hay que ver la amortización primero. Muy bien, o sea que yo tendría que no comparar con el costo, sino con el valor residual del bien, ¿ok? Sí. Ojo con esto, chicos, porque los ejercicios son casi todos en la misma temática. Sería una pena, ¿no? Confundirse en esto que es tan puntual. ¿Mm? Perdón, pero no tiene ninguna amortización igual hasta ese año. Ah, pero no, se adquirió en 2015. No, hasta ahí no dije nada. ¿Está? Por eso digo, ojo los datos, ¿sí? Por algo aparece todo esto que está acá, ¿sí? Esto fue adquirido en el 2015, entonces yo digo, 2015, yo deprecié. Observen acá el ejercicio cuando no me dice, ¿qué dijimos? No me habla de criterio ni de método, ¿qué dijimos que tomamos? El método lineal constante, año de alta y no de baja, ¿ok? Acá no dice nada de eso, entonces es eso lo que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo los equipos los deprecié en el 2015, en el 2016 y en el 2017. ¿Está claro? Sí. Bien. 3 periodos acumulados. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a hacer las registraciones. ¿Qué recibimos acá? Valores a depositar, Valores a depositar documentos a cobrar. y documentos a cobrar. Lo que nosotros recibimos son mitad y mitad. Acá es sencillo. Muy bien. ¿Dónde voy a poner la depreciación acumulada, amortización acumulada? ¿En el debe o en el haber? En el haber. ¿Qué opina el resto? En el haber, sí. A ver, Si yo estoy vendiendo un bien, ¿sí? Yo voy a tener que dar de baja los equipos, ¿verdad? Dijimos. Recién el sí. compañero dijo que yo lo tengo que dar de baja por el costo. La cuenta equipos es un activo que cuando se originó, se origina por el debe. La depreciación Debe. acumulada o amortización, cuando surge la cuenta, ¿dónde surge? ¿En el debe o en el haber? Cuando yo hago el cálculo de las depreciaciones a cierre del ejercicio, la cuenta de depreciación acumulada de equipos, ¿dónde fue? ¿Al debe o el haber? Nace en el haber, si no me equivoco. Nace en el haber. Entonces, si yo estoy dando de baja un bien, tengo que Sí. dar de baja también a su depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, la cuenta va a ir en el debe. Ujú. ¿Estamos? Sí. Bien, ojo acá. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer ahora? Tengo que hacer un cálculo de esa depreciación, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Dijimos que teníamos nosotros acumulado ¿cuánto? 3 años. 3 años. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para calcular acá la acumulada? Dividir el Básicamente, importe muy bien,
por la vida útil para que te dé lo que vendría siendo de forma lineal en lo que se amortiza por Es, ejercicio y es multiplicarlo por 3. exactamente. ¿Queda claro? Sí. Eso tenerlo claro. Entonces acá, la depreciación acumulada, observen, 5.600 dividido 3. ¿Por qué 5.600? Porque justamente es lo que recién ustedes aportaron, ¿verdad? A los 28.000 yo lo tengo que dividir por los 5 años de vida útil, me da la cuota de depreciación de 5.600, multiplicado por 3 periodos ya que yo vengo depreciando, llegamos a una acumulada de 16.800. ¿Qué tenemos depreciado entonces, dijimos? Porque fue adquirido en 2005, perdón, 2015. Entonces, depreciamos el 15, el 16 y el 17. ¿Está claro? Nosotros ahora estamos registrando en el 2018. 2018 no va a tener depreciación porque es el año de baja. Bien. Entonces, vamos bien. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya tenemos los datos, tenemos que hacer la comparación, la cual siempre yo les hacía en la clase pasada. El valor de origen, el costo por el cual lo incorporé, que es dato del ejercicio, menos la depreciación acumulada. No tenemos el dato, acá lo tuvimos que calcular. Recién lo calculamos. ¿Eso qué me da? El valor residual. El valor residual es lo que yo tengo que comparar con el valor de venta. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué va a surgir acá? Va a surgir fundamentalmente el resultado de la operación 43.800, un resultado positivo. Los asientos están hechos con esta forma, no se confundan, equipos es otra forma tradicional de hacer los asientos, donde las cuentas acreedoras se ponen un poquitito así dejando una sangría y se pone A, la cuenta que va, A, la cuenta que va. Ustedes registren como siempre vienen registrando, ¿sí? Bien, vamos acá a clasificar las cuentas, tener bien claro estas que me interesan. La regularizadora del activo, que la cancelo por el debe, bienes de uso que disminuye, resultado positivo por la venta de los equipos. Bueno, acá ya no estoy poniendo leyenda, ustedes eso ya lo tienen claro. Otro consejito, sumar debe y haber, Sumar debe y haber. Sabemos que podemos tener asientos largos, con intereses, devengados, no devengados, ¿no? Es un choclo. Y entonces me puede ocurrir que estoy olvidándome, me estoy olvidando de poner algo, omitiendo algo. Y por ahí no es que uno no lo sepa, sino que, bueno, en el medio de que uno está en un parcial o lo que sea, me puede ocurrir a mí también, este control es necesario hacerlo. Se los doy como consejo, porque por ahí están cometiendo un error que es una pavada, no lo están viendo en ese momento. ¿Vieron cómo pasa acá? Que uno mira 1000 veces algo y por ahí queda un error igual. Bien. Estoy tomándome unos mates helados. Vamos a seguir acá. No me puse termo y bueno. Acá dice, se compra el 15 del 3 una maquinaria, equipos, lo vamos a llamar, porque ya tenemos la cuenta, en 200.000 pesos pagando por transferencia bancaria. Bueno, acá no hay nada raro, que no sepan, equipos a banco. Vamos a adelantar. Dice, el 15 del 4 se compra un rodado en 25.000 pesos, pagando el 50% con cheque del Banco Nación y el saldo con la entrega del rodado en existencia. El nuevo rodado tiene un valor de recupero de 10.000 pesos. Entonces analizamos bien, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a comprar un rodado, ya sé que acá que voy a tener un rodado que ingresa, no hay gastos relacionados con la compra, ¿no? O sea que tengo que ver acá, ojito, ver cuál es el valor de incorporación. Acá no hay nada raro, directamente el valor va a ser ¿verdad? El rodado es por 25.000, no hay gastos inherentes a la compra, ni nada raro relacionado con poner en condiciones el bien para su uso, así que ese es el valor.
Por un lado voy a pagar, ¿de qué manera acá? Me dice. Con un Banco. cheque del banco. Con banco. Entonces yo la mitad, o sea, los 12.500 sería la mitad, voy a pagar con banco, Banco Nación. ¿Qué significa que el saldo, el saldo entrega el rodado en existencia? ¿Qué significa? Que se Me paga lo con... tomaron por 12.500. Exactamente, me lo tomaron por 12.500. Estoy vendiendo en 12.500. ¿Qué rodado? Este es el que estoy dando de baja, ¿no? Y ahora vamos a ver si tuvimos ganancia o pérdida con eso. Exactamente, entonces siempre vamos a hacer el mismo análisis, ¿sí? Bien, entonces tengo que ver siempre cuál es el valor residual del bien, porque el que le estoy dando de baja es el de 40.000. Y si nosotros vemos, este rodado fue adquirido en el 14. Tiene 5 años de vida útil, ¿sí? Entonces nosotros venimos depreciando el bien, ¿cuánto? 8.000 por ejercicio, ¿no? 40.000 dividido 5 años, 8.000, ¿sí? Y estamos depreciando 5 periodos, ¿verdad? Porque tenemos el 2004, el 2005, el 2006 y el 2007. En este caso es, Creo que sería 2014, 2015, 2016, 2017. exactamente, acá dice 5 y son 4, ¿verdad? Sí. En este caso. Esperen que corrijo, así no queda el error. 2004. 4 por 8, 32. O sea, 32.000 acumulados. 2014, 15, 16 y 17. Porque el 18 no lo tenemos depreciado y es el año de baja. No tenemos que hacer ningún cálculo de depreciación de este bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros el resultado de la venta en este caso? Perdón, profe, ¿tiene un valor de recupero? No, en ningún momento. No. Fíjate vos que no tiene un valor de recupero porque si no lo diría. ¿Es el del 15 del 4? Dice, ¿Sí? el nuevo rodado tiene... Ah, no, el nuevo. Está bien, perdón. Muy bien. El nuevo rodado va a tener un valor de recupero cuando yo lo deprecie, ¿sí? Sí, está bien. Ahora estamos dando de baja este que no nos dice ningún dato este ejercicio, ¿sí? Sí, está bien. Entonces nosotros vamos a tener que dar de baja, bueno, igual que en el caso anterior, al bien por los 40.000 y sus depreciaciones acumuladas, siempre de la mano esto, ¿eh? Bien, entonces, pagamos los 12.000, por el resto damos de baja el rodado, y voy a tener, por supuesto, un resultado de venta que va a ser comparar justamente lo que sería el valor residual con el valor de venta. No sé si este lo había hecho acá, si este tiene que ver con el rodado. No. Bueno, entonces el valor residual del bien, que es los 8.000, ¿con qué lo voy a comparar yo? Con el valor de venta, que es 12.500, entonces voy a tener una utilidad de venta del rodado, resultado venta del rodado, lo mismo. ¿Mm? ¿Está claro? Vamos bien. Uy, ¿dónde se me fue la incrustación, le digo yo? Está bueno esto que lo podemos mover. Bueno, vamos a ver ahora el 15 de el 5. Dice, se produce un siniestro que destruye la totalidad de las instalaciones, no existiendo seguro de cobertura para estos incidentes. Hay un siniestro. Entonces las instalaciones también las adquirí en 2004. Quiere decir que en este caso yo también tengo que, con las instalaciones, 4 periodos, ¿verdad? Acumulados, 2004, 2005, 2006, 2007 de depreciaciones acumuladas. ¿Está? Entonces, ¿cuál fue la cuota de depreciación acá anual? En este caso tengo que hacer 12.000 dividido 10 años, ¿verdad? Yo fui
fui depreciando en cada periodo 1.200 pesos, ¿no? Del valor del costo del bien. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. 4 periodos, 2004, 2005, 2006 y 2007. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer acá? Analizar esta situación del siniestro. Si el valor de origen es 12.000 y está lo acumulado, ¿m? ¿Qué pasa con este valor residual? Lo pierdo, según lo que dice el ejercicio. ¿Está claro? Al bien. Hay un perrito ahí, ¿no? Tengo que dar de baja al bien, ¿sí? Doy de baja del activo a las instalaciones, a su depreciación acumulada, y en este caso yo tengo que reconocer una pérdida por siniestro. La vamos a llamar así la cuenta, pérdida por siniestro. ¿Habían hecho algún ejercicio así? No, profe. Bueno, porque estamos dándole de baja al bien a todo el valor. Lo leemos otra vez, dice, se produce un siniestro que destruye la totalidad de las instalaciones, no existiendo seguro de cobertura para estos accidentes. Entonces ahí damos de baja tanto al bien como sus acumuladas, las depreciaciones, y reconocemos la pérdida. Vamos acá a la operación del 15 del 6, en donde dice que se realiza una mejora al inmueble por 50.000 pesos, que es abonada en cuenta corriente. Una sencilla operación, registramos, inmuebles acreedores varios. ¿Por qué pongo yo acá inmuebles? Porque aumenta el valor. Aumenta el valor, la capacidad. ¿Aumenta el valor por qué? Porque esto es una mejora. Y las normas dicen que las mejoras se activan porque aumentan la capacidad, ¿no es cierto?, del bien. En este caso, aumentan las condiciones, ¿no es cierto?, favorables del bien. Se trata de un inmueble. Entonces tengo que activarlo, no tengo que mandarlo a pérdida. ¿Cuándo mandaba a pérdida yo? Cuando tenía gastos ¿de qué tipo? De mantenimiento, sí. De mantenimiento, de reparaciones, ¿no? Ujú. Perfecto, las mejoras se activan. Acá vemos un modelo. Bien. Vamos al 15 del 7. Dice que se adquiere un camión por 100.000 pesos. Y como modalidad de pago se entrega el rodado que la empresa adquirió el 15 del 4, acá, por el 30% del valor de la compra, o sea, 30% de los 100.000. Y por el resto firma un pagaré a 120 días con garantía prendaria sobre el vehículo, que incluye un 20% de interés anual. Es muy probable que ustedes tengan un ejercicio de este tipo así, con intereses y que tengan que devengar. Así que ojo con eso, Bien. ¿Qué asiento haríamos acá? A ver. Rodado. Rodado. Por supuesto damos ingreso al nuevo bien. Y vamos a tener que dar de baja, ¿qué? Al bien. ¿Cuál es el bien que yo estoy vendiendo? Es el rodado. De 40.000. No, ese ya lo vendimos. 25.000. Este es el que estoy vendiendo, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan que a este le habíamos definido una vida útil? Pero este bien ya lo estoy dando de baja en este año. Le habíamos definido, perdón, un valor de recupero, ¿se De acuerdan? 10.000. O sea que nosotros nunca vamos a llegar a depreciar este bien porque en el año de alta lo estamos vendiendo. ¿Queda claro? Ujú. Bien, entonces vamos a ir definiendo por qué valor le voy a dar de baja.
por los 25.000, porque este es el rodado que estoy vendiendo, dijimos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera estoy pagando? Bueno, estoy vendiendo por 30.000 pesos el rodado, que adquirimos el 15 del 4. Y por el otro lado, ¿qué estoy dando? Estoy dando un documento. ¿Mm? ¿Ese documento qué incluye? Intereses. Bueno, incluye un interés que yo voy a tener que calcular. Básicamente, bueno, acá no tenemos dudas que si estoy vendiendo el rodado en 30.000, el resto, los 70.000, va a ser el documento. Hago el cálculo de los intereses, acá está, me da 4.667 aproximado, porque esto da 66,666, bueno, aproximé. Muy bien. Esos intereses, el 15 del 7, yo no los puedo reconocer como un resultado negativo, ¿verdad? Los tengo que poner como un interés negativo a devengar. En el estado de situación patrimonial esto va a ir neteando Una consulta, de ¿el la auto lo deuda. valuamos en 30.000? Sí, es un resultado de venta. Claro. Vamos a ver Ah, así bueno, lo van analizando. Entonces, tuvimos una ganancia de 5.000 entonces. Ahí. exactamente, eso es lo que nos estaría faltando. Vamos a ponerlo todo así lo pueden ver en forma global. ¿Mm? Valor de origen es 25.000, no tiene acumuladas. ¿Por qué? Porque lo estoy vendiendo en el mismo año que le di de alta, entonces ahí cero. Entonces, en los 25.000 es lo que yo pongo, comparo con el valor de venta. Estoy obteniendo por la venta, lo que me dan es 30.000 pesos. Profesora, una consulta. Si no hubiese tenido valor de recupero, sí se tendría que haber amortizado el primer año, por más que no haya transcurrido. No, el valor de recupero no tiene nada que ver. Es un dato que lo uso solamente en el momento de hacer el cálculo de la cuota. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Ese es un dato que recuerden que siempre cuando yo tengo que depreciar un bien, lo primero que tengo que hacer es ver si el bien tiene ese valor de recupero. ¿Se acuerdan? Costo menos valor de recupero. O sea, es un dato que vos lo tenés que tener en cuenta a la hora de calcular la cuota de depreciación. Nada más. Este no se llegó a depreciar. Lo compramos, lo vendimos en el mismo ejercicio. Y salí ganando encima. Está bueno, ¿no? Bueno, entonces tengo un resultado positivo por la venta. ¿Mm? Bueno, ¿vamos bien? Bueno, todo Sí. este ejercicio, bueno, tenía esto del siniestro, que los otros ejercicios por ahí que hicieron no lo tenían. Y bueno, y ahora vamos a hacer el cálculo de las depreciaciones, terminamos. Me falta devengar acá. Eso, bueno, es algo que hay que acordarse, ¿no? En el momento, porque yo estoy registrando al 15 del 7, pero a cierre de ejercicio yo tengo que hacer el cálculo de las depreciaciones, de los bienes de uso que tenemos. Entonces, a cierre de ejercicio, yo tengo que hacer el cálculo porque va a haber una parte de los intereses que está devengada. Y en este caso todo, vamos a calcular, si yo hiciera el cálculo, el 15 del 7, yo a esta fecha no puedo poner todo que están devengados los intereses, porque estoy contabilizando de forma cronológica. Estos intereses a esta fecha fueron a devengar, pero al 31 del 12 ya están devengados. ¿Queda claro? Porque el pagaré era 120 días. Entonces, a esta fecha ya se encuentran devengados los intereses. ¿Queda claro esto? Son dos momentos distintos. Bien, ojo con las fechas. ¿Sí? Ah, terminó en noviembre, está bien. Ojo con las fechas, fíjense. Cuando ustedes tienen un ejercicio que tiene intereses, ahí ya directamente ustedes ubican. ¿Qué fecha tiene esta registración? 15 del 7. ¿Qué corresponde acá? Ponerlos todos a devengar. Si el ejercicio sigue, como es este caso, que tengo que en diciembre hacer las depreciaciones, ahí voy a tener que devengar. En este caso está todo devengado, pero podría estar una parte en otros casos. O modelo, ejemplos. Bien. Entonces, cuando vamos a depreciar, yo me tengo que ubicar acá. Vamos a correr esto para el costado. Esto hay que correrlo despacito si no se vuelve.
Me tengo que ubicar acá. Me sirven mis mayores. ¿Qué pasó acá? Yo vendí equipos por 28.000. Voy a pasar al mayor. Esto es fundamental, porque ¿qué voy a depreciar yo? Ya tengo un lío de asientos acá que no sabemos ni dónde estamos parados. Compramos equipos por 200.000. Compramos equipos por 200.000. Muy bien. Volvemos. Compré acá un rodado y di de baja el de 40.000. Rodados. Compré uno de 25.000. Pucha. Bueno, menos mal que no dije otra cosa. Di de baja el de 40.000. Y después recuerdan que compramos el de 100.000. ¿Estamos bien? Esta cuenta me va a quedar con saldo de 100.000. Este es el saldo, o sea que yo el que voy a depreciar ahora es el último al cual le di Pero de también alta. dimos de baja por 30.000 el de 25. El de 25 también lo dimos de baja, digo. Exactamente. Me falta eso. Ahí está. Yo por no correr para allá. ¿Y qué pasó? Algo más acá, ¿no? Hicimos una mejora de 50.000. Esto para recordar. ¿Y qué pasó acá? Algo con las instalaciones, ¿no? Sí. No nos quedaron instalaciones para depreciar. Le hicimos una depreciación total, ¿no? A los bienes. Bueno, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Para como tener un control. Entonces, ¿qué voy a tener que depreciar yo? Voy a tener que depreciar el rodado de 100.000. Los equipos nuevos, ¿no? Los de 200.000. Vamos a ver qué hacemos acá, porque el inmueble tuvo una mejora. Voy a tener que recalcular la cuota. Y bueno, y tengo que depreciar los muebles y útiles, que si bien no tuvimos ninguna operación, los tenemos inventariados, ¿no? Muebles y útiles por 15.000. Entonces me tengo que ubicar qué es lo que tengo que depreciar al cierre del ejercicio. Entonces hacemos el cálculo. Recordar siempre, ver cuál es la base a depreciar. Acá vimos que no hay ningún valor de recupero de ningún bien, entonces no los teníamos como datos inicialmente y a los nuevos tampoco se les fijó valor de recupero, así que hacemos el cálculo directo, ¿no? Los equipos, los de 200.000 divididos 5 años, el rodado me quedó el de 100.000 dividido 5 años. ¿Y qué pasa con los inmuebles? ¿Qué pasa con los inmuebles? No es el Se le 80%, aumenta profe. a 50.000. Esperen que me voy a poner acá. El de muebles y útiles ya también sabemos que tenemos que hacerlo. 15.000 dividido 10 años, la cuota viene siendo de 1.500. Fíjense cómo yo preparé acá el asiento, porque yo ya sé todos los bienes que tengo que depreciar. Entonces voy a mandar a pérdida en este ejercicio 2018 un importe que va a abarcar todas las cuotas que voy a mandar por los distintos bienes, ¿no? Estas acumuladas, regularizadoras del activo, en cada caso van a reflejar lo que estoy mandando a pérdida, que se va a acumular a lo que ya viene acumulado. En tal caso, en los bienes nuevos es el primer ejercicio que deprecio, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué voy a tener que tener en cuenta yo acá? Para hacer el cálculo de la depreciación, yo tengo que tener en cuenta que yo tengo una parte, el 20% del valor del inmueble es lo que voy a depreciar. ¿Está claro? Eso ya lo sabemos. Dice, el inmueble es el 20%, perdón. El 80% restante es lo que corresponde al edificio, ¿verdad? Sí. Sabemos que el terreno no se deprecia, voy a depreciar entonces la parte correspondiente al edificio, que es 640.000.
Si yo tengo en cuenta este análisis, vemos que el terreno es un 20%, el edificio el 80%, que es 640.000. Vida útil 50 años, divido o directamente aplico el 2%, como quieran, y me da que la cuota de depreciación viene siendo de 12.500. ¿Cuántos periodos 12.800. ¿Cuántos periodos hace que yo vengo depreciando? Esto es fundamental para mí en este punto, Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Ya hablé tanto que ya me entró a mezclar. ¿Vamos al recreo? Qué cosa, ¿no? ¿Volveremos a eso? Ojalá. Bueno, dejamos acá, vamos al recreo. Muy bien, profe, así se hace. Bueno. Eterno. Eterno, bueno. Bueno, ya cuando empiezo así, ya estoy cansada, ¿no? ¿Parece? Vamos a ver acá, lo compramos en el 2010, eso fue el valor de incorporación, ¿no? Entonces, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8 periodos, bien. ¿Está claro? Hasta el cierre del 2017, 8 periodos. Está bien, o sea, 12.800 por 8 periodos, esto es lo acumulado. ¿Por qué? Porque cuando tengo una mejora, y en este caso la mejora fue hecha en este periodo, ejercicio que cierra, que es el del año 18, yo voy a tener que tener en cuenta el valor del edificio, le voy a tener que restar las amortizaciones, es lo mismo, depreciación acumulada, y ese valor residual le voy a tener que sumar la mejora. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a determinar lo que va a ser la base a depreciar. Esa base a depreciar, ahora yo la voy a dividir por la cantidad de años de vida útil restante del bien. ¿Entendieron? Es decir, que yo no puedo a los 640.000 sumarle la mejora y ahí calcular la depreciación. Como yo ya vengo depreciando, tengo que restar la amortización acumulada. O sea, el valor residual a lo que resta depreciar, le voy a sumar la mejora, y esta es la base que voy a tomar para depreciar. ¿Está claro? ¿Y en el anexo cómo se escribiría? Bueno, eso después lo vemos. Ahí puede haber una parte referida a edificio y otra mejora. No lo vamos a complicar, ustedes lo van a poner todo en inmuebles, ¿sí? Claro, que sería de 850.000. De ¿cómo? origen, no. No te entiendo. Claro, porque el edificio era de 800.000. Claro, Cuando sí. hacemos el anexo. Claro, lo que pasa que, bueno, sí, vos cuando haces el anexo vas a poner el valor total, pero bueno, después vas a hacer otro recálculo, no los vamos a complicar ahí en la depreciación. O vas a tener la mejora. ¿Vos tenés la guía de trabajos prácticos? No. Bueno. Bueno, vamos a ver si después les mando el anexito, como para que vean. Bueno, vemos acá, seguimos. La base a depreciar la tengo que dividir por la cantidad de años de vida útil restante. Como tenemos 8, restan 42. Entonces, dados estos cálculos, a mí me quedaría una depreciación acumulada de inmuebles de 13.990. ¿Sí? La de muebles y útiles, la de 20.000 de los rodados, 40.000 de los equipos a los cuales les dimos de alta. Ojo con esto, pérdida contra regularizadoras. Estas son las que van acumulando, lo que vamos todos los años mandando, afectando a cada uno de los resultados. ¿Sí? Bueno, en realidad, Nora hace el cálculo así directo, y se manda depreciación acumulada de inmuebles. Ahora, les voy a mostrar otra forma de hacerlo.
que por ahí la van a ver por ahí en la bibliografía o resulta un poco más real, ¿no? Estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que la cuota de depreciación era 12.800? Yo puedo separar acá y depreciar el edificio por 12.800 este ejercicio y la mejora por el resto de vida útil restante. La sumatoria de esto me da directamente los 13.990. Entonces, cuando esto aparece en el estado de situación patrimonial, en realidad, ¿cómo aparece? Aparece en el rubro bienes de uso inmuebles, y abajo dice menos depreciación acumulada de edificio, menos depreciación acumulada mejora, ¿no? Como que se discrimina. ¿Me entienden lo que les digo? Nosotros ahora no les vamos a pedir nada raro en cuanto a exposición, ¿me entienden? Por más que se haya visto el anexo, ustedes no les vamos a complicar con cómo van a exponer una mejora y demás. Estamos aprendiendo en general un tema. Esta no es una materia de exposición, aunque estamos mostrando porque a veces nos interesa ver a dónde llegamos, es importante cómo se expone, pero no de ahí a complicarlos con cosas extrañas. ¿Entendieron esto? Sí. Esto es lo fundamental. Sí, profe. Esto es lo fundamental, lo que está acá. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que tener en cuenta que esto es un ejercicio básico, ¿no? Si esto fuera una maquinaria, tendría que ver ahí, ¿no? ¿Qué valor tomo? La depreciación, el valor a depreciar, la depreciación acumulada, determinar siempre el residual, ojo acá, y al residual sumarle la mejora. Y sobre esa base divido por la vida útil restante. ¿Qué variante puede haber en un ejercicio? Ahí no tienen que tener miedo. Porque vamos a suponer que el ejercicio dice la mejora prolonga en 10 años la vida útil del bien. ¿Me siguen? Lo que sería lógico. Acá no está planteado en este ejercicio, pero lo lógico es que si uno hace una mejora, se prolongue la vida útil del bien, porque para eso es una mejora. Si no, yo tendría un gasto de mantenimiento. Entonces, si se prolonga la vida útil del bien en 10 años, yo simplemente, ¿qué tendría que hacer acá? Esta base a depreciar la tendría que dividir por 52. ¿Entienden? Sí. Entonces ahí haría el nuevo cálculo. ¿Alguna preguntita hasta acá? Hay otro ejercicio que después les puedo poner si quieren para ver si lo quieren hacer, donde está. Hay uno donde se prolonga la vida útil del bien, por si lo quieren hacer. Aunque sea ese punto. Porque después todos los ejercicios terminan siendo como reiterativos, ¿no? Venta y reemplazo. Hay todo un trasfondo teórico acá que aplicar. ¿Alguna preguntita? A ver si lo encuentro. Esperen que quiero ver si encuentro una cosita. A ver, acá. Volví. Me había metido en el Classroom de la otra comisión. Me di cuenta enseguida, no iba a encontrar a nadie. No había link. Bueno, este es un anexo sencillo, por ahí con otro formato, el que les dio Nora, referente a este ejercicio la mágica, para que ustedes vean, porque me preguntaban recién de la mejora. Entonces, fíjense acá cómo tenemos los bienes que nosotros tenemos para depreciar: el rodado, por un lado, los equipos, inmueble, la parte del terreno, ¿ven? El inmueble, la parte del edificio, la mejora, inmuebles y útiles.
En este caso yo estoy discriminando lo que es el edificio y la mejora, y el terreno, los tres aspectos. Una forma de exponer. Darío, ¿te aclara esto? Sí, sí, ¿Ves? le saqué fotito para verlo bien Bueno, después. sí, sáquenle una fotito. Y después la comparten.